Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a revisar la manera en la que se interpreta el ensayo de torsión. Y bueno, el ensayo de torsión resulta ser muy útil para cuando se hace un análisis del comportamiento de piezas que van a ser sometidas al efecto de pares de torsión, como en el caso de los cigüeñales, los ejes de transmisión y sus componentes, o cualquier tipo de viga estructural que también esté sometida a ese tipo de efectos. Las probetas generalmente son cilíndricas, sin embargo pueden tener cualquier otra configuración de sección. Para la interpretación del ensayo de torsión hacemos uso del modelo de rodajas, donde se conceptualiza a las piezas o a los elementos en rotación por efecto de la torsión como formados por elementos discretos, por pequeñas rodajas discretas apiladas una con respecto a la otra. Y entonces, al momento de aplicar la torsión, si nosotros marcamos cada una de esas rodajas, se puede apreciar el efecto como si se tratase de un deslizamiento de las rodajas. Por lo tanto, las marcas también se deslizarán una sobre la otra, formando así el patrón de deformación angular. Así que si nosotros revisamos el comportamiento de un elemento cilíndrico discretizado como si se tratase de rodajas, nosotros encontraríamos que las rodajas tal cual en realidad no experimentan ningún tipo de deformación, sino solamente desplazamientos angulares. Esa es la suposición o la asunción que se hace al momento de conceptualizar el efecto físico causado sobre el elemento en rotación. Por lo tanto, se puede distinguir de aquí que no van a existir deformaciones longitudinales, es decir, no se va a alargar la probeta, ni tampoco radiales, no se va a aplastar. Por lo tanto, de aquí se deduce que la deformación angular va a ser igual al producto del radio de la probeta cilíndrica, en este caso si es cilíndrica, por el ángulo de rotación dividido entre su longitud. De aquí que el esfuerzo cortante, que es el tipo de esfuerzo que se experimenta en este tipo de ensayos, ya no es esfuerzo normal, sino esfuerzo cortante, y se representa con la letra griega tau, va a ser igual a el módulo de rigidez por el valor de la deformación angular. El módulo de rigidez entonces ahora es el que se utiliza en lugar del módulo de elasticidad. Por lo tanto, si hacemos un análisis de una sección de una probeta de este estilo y consideramos lo que sucede a lo largo de su sección en función del efecto que experimentan sus partículas, vamos a encontrar nosotros que el esfuerzo máximo, el esfuerzo más grande, se va a apreciar en las partículas más lejanas del centro de la probeta. Esas son las partículas que van a experimentar el esfuerzo más destructivo, un esfuerzo cortante igual a el producto del torque por el radio entre el momento de inercia. En este caso será un momento polar de inercia, que también es una propiedad geométrica de la sección. Y en este caso, para las partículas que estén cercanas al centro, pues aquí estas experimentarán el menor esfuerzo cortante en toda la probeta. De aquí que es común que este tipo de elementos generalmente se utilizan huecos, porque las partículas cercanas al centro prácticamente no experimentan ningún esfuerzo. Así que para cada valor X de distancia radial, pues se va a tener un efecto creciente en la medida que la X crece y tiende a convertirse en el radio. Por esa razón, nosotros siempre hacemos el análisis en función de la fibra más alejada, que es aquella que se encuentra pues en la superficie, cuando la distancia con respecto al centro es igual al radio. Por lo tanto, el ángulo de deformación final será el producto del torque por la longitud entre el valor de G, el módulo de rigidez, y dividido también entre el valor del momento polar de inercia. Es importante que consideremos nosotros
lo siguiente. Por ejemplo, para ejes macizos, es decir, cuando el eje se encuentra completamente lleno de material, nosotros vamos a tener una distribución de esfuerzos de ese estilo, una distribución geométrica en todas las direcciones simétrica, de manera que siempre el valor de la J como valor geométrico va a ser igual a pi por el radio de la cuarta entre 2. El valor del momento polar de inercia siempre se va a calcular de esta manera para piezas del tipo macizo. Y el esfuerzo máximo pues va a ser igual a T por R entre J. La salvedad la vamos a considerar para el caso de los ejes huecos. Como les comentaba ahorita, es común que los elementos sujetos a torsión se fabriquen así, siendo estos huecos. Y aquí vamos a distinguir nosotros una distribución de esfuerzos de esta manera. Los cortantes, los esfuerzos cortantes, se van a definir en función del valor máximo como el producto del torque por el radio exterior entre J, ese es el esfuerzo máximo. Y para el caso de la sección interior, el cortante interior aquí va a ser igual a el torque por el radio interior entre la J, momento polar de inercia. Por lo tanto, considérese para el caso de una J global el valor de pi por radio exterior a la cuarta menos el radio interior a la cuarta entre 2. Independientemente de si es hueco o no es hueco, nosotros siempre vamos a utilizar el valor del cortante máximo en el exterior. Lo que sí se va a usar en estos casos es esta expresión para calcular el valor del momento polar de inercia, la expresión global. Ahora, si comparamos los parámetros aplicables para el ensayo de tensión, nosotros, pues en este ensayo de tensión, graficamos el efecto, el comportamiento del esfuerzo normal contra la deformación unitaria. Y teníamos que el módulo de elasticidad era igual a sigma entre epsilon. Ahora, de aquí que encontrábamos que el esfuerzo era igual a F entre A y la deformación unitaria era igual a la longitud final menos la inicial entre la inicial. Es decir, deformación entre longitud inicial o original. Por lo tanto, toda la deformación longitudinal, sustituyendo estos valores, se reducía a F por L entre la fuerza por la longitud entre el área sobre la deformación. Bueno, aquí se sustituyó el valor de la ecuación de esfuerzo y se sustituyó el correspondiente, el despeje de la deformación unitaria. Lo interesante del asunto es que al hacer esta comparación, cuando nosotros revisamos lo que sucede con un ensayo de torsión, aquí graficaríamos el valor del esfuerzo cortante contra la deformación angular. Y encontraríamos que su módulo de rigidez es igual a cortante entre deformación angular, de manera parecida a como se interpretaba en el ensayo de tensión. Pero aquí en torsión, pues ya no se utiliza el módulo de elasticidad, sino el módulo de rigidez. Y de aquí que para los desplazamientos angulares, fíjense qué curioso, la expresión que se usa en el caso de los ensayos de torsión para el ángulo es muy parecida a la expresión que se utilizaba para la deformación, que se deduce para la deformación en el ensayo de tensión. Por ejemplo, aquí tenemos una fuerza, aquí un torque. La longitud, módulo de elasticidad, módulo de rigidez, el área y aquí la J, que también es un valor geométrico tal cual como el área. Pues hay un paralelo interesante, ¿no? No significa que sea lo mismo, pero llama la atención como de un ensayo a otro hay un paralelismo. Por lo tanto, en la práctica, generalmente, cuando no se practica el ensayo de torsión, se asume que ese valor es el 60% de la resistencia en el caso del ensayo de tensión. Va del 60 al 80%. Entonces, experimentalmente se ha comprobado que está en ese rango. Así que podemos asumir sin temor a equivocarnos que para cualquier pieza analizada a tensión, si se hiciera un ensayo de torsión en esa misma pieza, pues sería entre el 60 y el 80% de su resistencia.
Bueno, vamos a considerar un ejercicio y en este caso se trata de una probeta que está siendo sometida a torsión. Es una probeta que tiene un radio de 50 milímetros y una longitud de 1 metro. Y al ser insertada en la máquina para aplicarle los torques o los pares de torsión, los pares aplicados son los que aparecen en esta tablita y el ángulo registrado pues aparece en la columna número 2. Bueno, pues vamos a calcular el momento polar de inercia, que es una variable asociada a la geometría. Y el momento polar de inercia para barras macizas es J, el cual va a ser igual a pi por el radio de la cuarta entre 2. En este caso, pues el radio, que son 50 milímetros expresado en metros, va a ser igual a 0.05 metros. Es el equivalente a los 50 milímetros. Si esto lo elevamos a la cuarta y lo dividimos entre 2, nos arroja 9.81 por 10 a la menos 6 metros a la cuarta. Este valor pues hay que conservarlo porque va a ser útil para los siguientes cálculos. El esfuerzo cortante, entonces, de acuerdo a la expresión T por R entre J, es decir, par torsor o torque por el radio entre el momento polar de inercia, va a ser igual a el torque de 23 kilogramos fuerza por metro multiplicado por el radio, que es 0.05 metros, entre la J, que fue 9.81 por 10 a la menos 6 metros a la cuarta. Aquí sí es importante multiplicar por 9.8 para convertir los kilogramos fuerza a newtons, dado que un kilogramo fuerza es igual a 9.8 newtons. El resultado obtenido de esta sustitución es de 1.148.827 newtons sobre metro cuadrado, lo cual también se puede expresar como 1.148 megapascales. ¿Por qué razón? Porque un megapascal es 1.000.000 de pascales. Así que si dividimos esa cantidad entre 1.000.000, se va a convertir en 1.148 megapascales. Por lo tanto, la deformación angular, en este caso, la vamos a calcular con la expresión deformación angular igual a R por el ángulo entre la longitud. Y en este caso, el valor del radio es 0.05 metros por el ángulo. En este caso, el ángulo pues fue de 0.1 grados y lo dividimos entre la longitud, que es 1 metro. Aquí es importante considerar que en las operaciones matemáticas no podemos utilizar grados porque no son compatibles en el sistema métrico decimal. Hay que sustituir esos grados por radianes y la equivalencia es la siguiente. Un radián equivale a 57.3 grados. Por lo tanto, ponemos este factor de conversión aquí. Se eliminan los grados. Y como los radianes son adimensionales, el resultado va a ser 8.73 por 10 a la menos 5 metros sobre metro. Aquí ya está anotado. Metro sobre metro pues no se expresa acá, pero sí es importante dejarlo indicado como metro sobre metro. No se elimina, es costumbre no eliminarlo. Así que si llenamos toda la tabla, después de repetir estas 3 fórmulas para cada uno de esos renglones, los resultados serán los que aparecen aquí en esta tabla. Y en este caso, pues, el módulo de rigidez se va a determinar dividiendo el valor del esfuerzo cortante, que es tau, entre la deformación angular. En este caso, el valor de el primer valor significativo es 1.1480 megapascales entre 8.72. Bueno, yo agarré el 72 porque lo agarré de la calculadora. Pueden ponerle 73 ustedes por 10 a la menos 5. Y el resultado que nos va a dar va a ser 13.155 megapascales. Bueno, en este caso es importante pues ir completando para cada renglón el valor que se obtiene del módulo de rigidez.
aquí es necesario que se considere que ya una vez completado el resultado del módulo de rigidez, pues ese módulo de rigidez en realidad es un valor puntual y equivale a la pendiente puntual, a la pendiente de cada puntito en la gráfica. Cuando nosotros consultamos tablas de materiales, encontramos que solamente viene un valor. Bueno, aquí la pregunta es cómo le hacemos para encontrar el módulo de rigidez si de antemano nos va a salir uno diferente para cada valor conforme se vaya desarrollando el ensayo. Se va estirando la probeta, bueno, se va torciendo la probeta conforme se va aplicando el torque y va arrojando distintos valores para el módulo de rigidez. Pues es un caso parecido a los ensayos anteriores. Aquí lo que podemos hacer es lo siguiente. Podemos seleccionar los módulos de rigidez dentro del comportamiento elástico de la probeta. El comportamiento elástico lo identificamos porque en la gráfica de esfuerzo cortante contra deformación angular aparece como un segmento que tiende a ser parecido a una recta, a una línea recta. Entonces aquí, pues más o menos serían estos valores, los primeros valores los que van a experimentar ese comportamiento lineal. La única forma de poder determinarlo pues es graficando, ¿no? Y aquí en la gráfica podemos apreciar la secuencia de puntos donde en efecto sí se puede distinguir un valor lineal. Entonces, a la hora de calcular el módulo de rigidez, el que representa al material, pues tendríamos que considerar, pues, número uno, el promedio de los valores del módulo de rigidez hasta antes de que la pendiente de esta línea cambie, ¿no? Entonces, estos valores que están aquí, pues se pueden tomar y promediarse y arroja 6.764.61 megapascales, o lo que es lo mismo 6.76 gigapascales. Lo incorrecto sería, o generaría un margen de error mayor, si solamente se tomara el módulo de rigidez aquí, en el último punto del segmento recto, que hay quienes lo utilizan así, toman el último valor, pero es mucho más preciso y con menos margen de error si se promedian los distintos módulos de rigidez hasta llegar hasta el último punto. La otra forma de poder cuantificar ese módulo de rigidez es utilizando Excel y volviendo otra vez a graficar los valores, pero solamente los valores que están aquí dentro de este segmento que tiende a parecerse una recta. Sería esta gráfica que tenemos aquí. Y bueno, pedirle al Excel que haga una regresión lineal o una aproximación a una línea recta, que es esta línea que está aquí tenue, y pedirle a Excel que nos arroje la ecuación de la recta, que es una ecuación del tipo y igual a m por x más b, ¿no? Y entonces esta expresión que está aquí, pues ya tiene implícito el valor de la pendiente. Y en este caso la pendiente pues es el módulo de rigidez. Entonces si fijan ustedes, al momento de agarrar este valor, la pendiente como el módulo de rigidez, nos arroja un valor de 5.61 gigapascales, que no es muy lejano del 6.76 que se agarra del promedio. Entonces, si hubiéramos agarrado el último aquí de la secuencia, pues sería 5.76. Todavía es más parecido, ¿no? Entonces, pues esas son las distintas formas de calcular el módulo de rigidez. Las distintas maneras son correctas, lo que cambia es la precisión. Entonces, de acuerdo al comportamiento en Excel, este sería el resultado mucho más preciso. Este otro, el del promedio, pues es el más uniforme. Es el resultado más uniforme, más incluyente. Pero sí hay que tener cuidado de seleccionar. Aquí yo tomé 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos. Se pudiera suprimir el valor del primer renglón, pero va a cambiar un poquito. Así que pues, estas son las particularidades de la interpretación del ensayo de torsión. Hasta luego. Bye.